Estamos en comunicación con Maxi Vittar. Maxi Vittar es uno de los, diría, dirigentes o responsables de los inquilinos, de Inquilinos Córdoba. Él, desde su presidencia en la Asociación de Inquilinos Córdoba, ha trabajado mucho en pos de la ley de alquiler actual y también ha tenido alguna participación, tengo entendido, en las reformas que se quieren hacer. Maxi, ¿cómo estás? Chelo Meloni te saluda. Aquí estamos con Germán y con Ernestina en la mañana del C. Buen día. Hola, buen día, soy un Chelo y saludo a la mesa y la audiencia. Bueno, Maxi, ¿cómo estás notando esta nueva reforma en la ley de alquileres tras lo que denominan el fracaso de la ley anterior? Bueno, lo que nosotros notamos realmente es que volvemos a caer en la simplificación de un problema que a nuestro entender es mucho más complejo, que es necesario abordarlo de manera integral y que realmente la dirigencia política, por lo menos la oposición, dice que nos ve, pero realmente no nos está escuchando, porque la salida que está proponiendo hoy en día es que nosotros terminamos pagando más alquiler del que estamos pagando, que terminemos con más inestabilidad que la que actualmente tenemos, y particularmente en Córdoba, que terminemos pagando más comisión de la que estamos pagando actualmente. Así que si la propuesta de salida de esta situación es esa, creemos que para las familias que alquilan no es la mejor. Vittar, ¿qué le pasó a la ley actual para que se llegue a este punto de que a poco de que esté en vigencia se deba reformarla? Bueno, lo que pasó fueron tres cosas. La primera y no menor es que la ley no se está cumpliendo. O sea, no hay un órgano de aplicación, no hay un órgano de control y dependemos de las inmobiliarias para que esto tenga un funcionamiento. Y cuando hay una ley que no se cumple y no funciona, difícilmente uno pueda analizar si ha sido buena o mala la ley y si es necesario modificarla o no. La segunda cuestión que creo que es importante resaltar es que en distintas circunstancias o situaciones en términos en términos de la sociedad, siempre se analiza la situación macroeconómica, la condición o la situación política. Pero cuando hablamos del alquiler, la culpa es de la ley de alquileres. Entonces, en este sentido, yo creo que cuando se empieza a poner o se pone en discusión los precios de los alquileres o la cuestión de la oferta, antes se planteaba que era la rentabilidad, antes se planteaba que era la situación inflacionaria. Bueno, ahora en vez de reconocer el mercado inmobiliario que quiere seguir ganando en dólares, lo mismo que venía ganando hace 6, 7 años, cuando nuestros salarios en pesos han venido en caída desde ese tiempo hace mucho más, la verdad que es mucho más sencillo echarle la culpa a la ley. Y el tercer punto, que va en sintonía con esto, es que creemos nosotros que ha habido una presión no solamente desde la entrada en vigencia de la ley de alquileres, sino durante todo su tratamiento por parte de las inmobiliarias y los desarrollistas para que esta ley no funcione y no tenga su aplicabilidad o en su efecto no tenga los resultados que esperamos. Igualmente, en algún sentido, yo creo que si hubiese sido una situación como la que estamos viviendo en términos políticos y económicos, por lo menos los vemos en los contratos ilegales que plantean algunas inmobiliarias, claramente la ley beneficia a las familias que alquilan. Maxi, justamente hoy va a haber una marcha al Congreso porque van a estar debatiendo, hay una convocatoria, y me llamó la atención la consigna que dice que no quieren los inquilinos que se hagan reformas que perjudiquen nuevamente al inquilino. ¿Cuáles podrían ser, cuáles posibilidades hay dentro de las tres propuestas que hay en el Congreso que podrían llegar a perjudicar nuevamente y específicamente al inquilino? ¿Qué se plantea que ustedes rechazan en estas modificaciones? Como vuelvo a plantear desde el principio, yo creo que hoy lo que se ha definido o que se ha planteado es desde el mercado inmobiliario y desde la dirigencia, por lo menos de la oposición, es simplificar un problema que a nuestro entender tiene más de 20 años en la Argentina, a una ley que ni siquiera se ha cumplido o se están recién cumpliendo los primeros vencimientos, los primeros contratos. Entonces, tratar de darle responsabilidad a esa ley es simplificar un problema y nosotros creemos que la salida tiene que ser con una visión mucho más integral.
Y en este sentido yo creo que la modificación del plazo de 3 a 2 años nos va a generar mayor inestabilidad, la situación de dar una libertad en que defina, entre comillas, en un acuerdo entre partes, entre el inquilino y el propietario, sin atarse a ningún tipo de índice, ningún parámetro objetivo, cuánto tiene que ser que te aumente el alquiler y cada cuánto. Bueno, obviamente creo que va a ser un retroceso para muchas familias que alquilan, para ser mucho más concreto. O sea, si hoy comparamos a aquella familia que firmó un contrato con la nueva ley el año pasado y si esa misma familia hubiese firmado un contrato con un 45% semestral acumulativo, al cabo de 2 años terminaría pagando el doble de lo que termina pagando con la ley de alquileres. Y a su vez también vuelvo a insistir que no es menor que definiendo de manera anticipada cómo son los ajustes y cómo es la forma de los aumentos de los alquileres, también de manera anticipada las inmobiliarias terminan definiendo y actualizando lo que se paga de comisión inmobiliaria, que no sucede con la nueva ley, con lo cual nosotros vamos a terminar pagando también más comisión inmobiliaria. Maxi, y en eso creo yo, sí, con esto para cerrar, sí creo que, vuelvo a insistir, que la necesidad es que nosotros, no es cerrarse una discusión, sino que creemos que la mirada tiene que ser integral. Si hoy está siendo el problema, por ejemplo, de la oferta o en términos de rentabilidad, bueno, yo creo que lo que tenemos que discutir es cómo garantizar o mejorar la oferta. No que la garantía o la mejora de la oferta sea que nosotros perdamos derechos o que paguemos más alquiler de lo que estamos pagando, porque la verdad, no sé si a ustedes les parece, pero creo que lo que se paga hoy de alquiler es insostenible. Claro, me parece que la discusión, recién lo planteaba cuando planteábamos el tema, hay dos intereses bien contrapuestos, pero entendibles de ambos lados. Si uno entiende que la situación como del inquilino es compleja, porque estamos hablando de un laburante que no puede hacer frente a aumentos continuos de alquileres porque no tiene cómo pagarlo, porque no le da el bolsillo para estar aumentando un 30, un 35% todo el tiempo, es entendible desde ese lado. Ahora, desde el otro lado de la discusión tenés al propietario. A mí, a mí me cuesta hablar de los grandes empresarios dueños de muchos departamentos. Yo siempre hablo, porque uno es con el que habla, aquel que tiene un departamentito como inversión. Claro, no el desarrollista. No el desarrollista, sino el tipo que aquel que cobró una indemnización y compró un departamento. O aquel jubilado que laburó toda su vida y con una guita más se compró 1 o 2 departamentos para vivir y para tener su final de vida un poquito más cómodo. A esa persona debe decir, che, claro, el dueño pone en juego un bien, pone en juego un departamento y muchas veces si no tiene una rentabilidad se le complica o por lo menos termina también siendo injusto para él. ¿Cómo se hace para convivir con esas dos realidades, Maxi? Porque vos también entendés que esa situación del otro lado también es entendible o por lo menos es respetable. Sí, yo lo que planteo recién es que, por ejemplo, por eso creemos nosotros que tiene que ser una visión integral. Yo creo que hay que separar, como bien decían ustedes, el pequeño inversor del gran desarrollista, pero sí también entender de que por más que haya pequeños inversores o que tengan 1, 2 o hasta 3 propiedades, si eso lo maneja una sola inmobiliaria y esa sola inmobiliaria tiene 60, 70 departamentos, termina teniendo una lógica de mercado más de desarrollista que de pequeño inversor. Eso es primero para resaltar. Y segundo, vuelvo a insistir, la idea es que se vayan analizando distintas iniciativas que busquen fomentar la oferta o hacer más rentable. Lo que sí entran muchas veces en muchas contradicciones, no en el pequeño desarrollista, sino en los grandes inmobiliarios que tienen mucho interés en este sentido, donde para mí es muy contradictorio decir que no es rentable, pero a su vez vos decidís no ponerlo en alquiler. Porque si vos no lo pones en alquiler, lo tenés vacío, que te genera costos y no tenés ningún tipo de ganancia y lo preferís a tener una cierta rentabilidad,
Y la verdad que una de dos, o no tiene la rentabilidad que vos querés que tenga, pero no implica que no te es rentable. Y sumado a esa situación, también es necesario destacar que si bien en su momento se planteaba o se analiza la rentabilidad en términos de la inversión en dólares, a pesar de que muchas veces esas inversiones se hacen en pesos más que en dólares, yo creo que cuando uno se sienta a discutir y se sienta a ver más en concreto, la rentabilidad o el análisis de la inversión no se da por el alquiler que se vaya a cobrar, sino porque hay una lógica de mercado que hace de que vos dolarices ese inmueble que vos tenés. Y bueno, en ese sentido, lo que nosotros vemos es que ya la rentabilidad está basada en esa situación. Si bien se puede complementar con el alquiler, pero la rentabilidad o la decisión de invertir en ladrillo es dolarizar lo que uno tiene en pesos. Esa es la lógica. Entonces yo creo que desde ahí, vuelvo a insistir, no es cerrarse a la discusión, pero sí creemos que la salida no puede ser que nosotros paguemos menos alquiler o que la situación termine siendo de que nosotros tengamos menos derechos. ¿Cuál es la propuesta, para resumir, que tienen ustedes de lo que debería salir hoy de la Cámara de Diputados? Y nosotros creemos que no tiene que ser una discusión que nuevamente se da en un marco electoral, donde se trata de aparentemente dar un cierto debate, cuando de fondo creemos nosotros que se tiene que discutir otras herramientas. Yo creo que la salida y la propuesta tiene que ser poner un parate. En ese parate es primero definir una mesa de concertación, donde por el plazo de 90 días, porque incluso hemos escuchado ciertos rumores y ciertos medios a niveles nacionales que están planteando que hay ciertas organizaciones de propietarios o de inmobiliarios que están planteando un golpe de mercado, presionando al gobierno para que tome definiciones con respecto a la ley de alquileres. Entonces están retrayendo la oferta y están presionando también para que los precios iniciales superen el 150, 170% de algunos contratos. Bueno, en ese sentido yo creo que hay que estabilizar esta situación con un decreto, reflotar el decreto de alquileres por 90 días para que se prorroguen de manera automática los contratos y que se suspendan los desalojos y que se congele el precio de los alquileres, con que la diferencia se tome como un crédito fiscal para los bienes personales, un impuesto a las ganancias para los propietarios, y en ese sentido armar una mesa de concertación donde se discuta un órgano de control, donde se discuta más beneficios fiscales para mejorar la oferta, modificación de usos de suelo para que se construyan viviendas para alquilar, desde ahí avanzar también en la construcción de viviendas para alquilar por parte del Estado que brinden un valor de referencia. Recién lo comentábamos, creemos nosotros que no hay un valor de referencia. Alberdi, en Barrio Inaudi, o sea, necesitamos que haya un valor de referencia, y yo creo que desde ahí tiene que ser una mesa de concertación donde busquen en algún sentido tratar de darle un valor, ya sea por metro cuadrado, por servicios, por cantidad de dormitorios, y no basarnos en plataformas que muchas veces están dominadas por 3 o 4 agentes locales o comerciales que hacen de que terminen definiendo, no sé, vuelvo a insistirte, o sea, hoy cualquier inmobiliaria que tiene 6, 7 departamentos pone que ese departamento sale 150.000 pesos y el pequeño inversor entra a buscar y dice, bueno, a ver a cuánto lo están alquilando, y lo pone ese precio. Entonces yo creo que hay que buscar una cierta un cierto valor y una cierta referencia, y yo creo que eso se tiene que tomar un tiempo prudencial, no tratarlo en una coyuntura electoral donde no hay una cierta claridad y donde en realidad lo que se está buscando es que en realidad volvamos a una situación anterior, que en esta situación de inestabilidad económica y política para las familias que alquilan va a ser peor si nosotros volvemos a una situación anterior. Maxi, muchísimas gracias. Seguramente vamos a estar. Muchas gracias a usted.